continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, sexto grado. Circuitos en serie y paralelo. Bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más. En esta ocasión vamos a hablar sobre un interesante tema. En esta ocasión hablaremos sobre circuitos en serie y circuitos en paralelo. A lo mejor creas que este tema es un poco desconocido para ti, pero no. Te sorprenderías que todos los años tienes que lidiar con estos circuitos. Te toca lidiar con ellos cuando estás buscando la manera de ordenar las luces para tu arbolito de Navidad. Ahora surge la duda, ¿este tipo de circuitos es un circuito en serie o en paralelo? Veámoslo a continuación. Antes de iniciar con la temática, te presento un pequeño dato curioso. Durante muchos años existió una fuerte batalla para ver quién dominaba el mundo de la corriente. Por un lado teníamos la corriente eléctrica directa, el cual era Thomas Edison quien la lideraba, y teníamos también la corriente alterna liderada por Nicolás Tesla. Al final, hoy en día utilizamos ambas corrientes. La directa la utilizamos para las baterías y la corriente alterna la utilizamos para los electrodomésticos de nuestro hogar. Para comenzar, vamos a necesitar algunos materiales los cuales nos servirán para entender los circuitos en serie y en paralelo. Cada uno de estos materiales tiene una simbología especial que irás viendo conforme te voy mostrando cada uno de los materiales. Primero vamos a necesitar una batería de 9 voltios. Vamos a necesitar también un foco LED. Necesitaremos un interruptor o switch. Vamos a necesitar cables conectores. También utilizaremos una resistencia eléctrica, en este caso de 100 ohmios, y todo el circuito lo vamos a construir en un tablero de pruebas o breadboard. Muy bien, comencemos a armar nuestro circuito en serie. Ya tenemos montada nuestra tableta de pruebas, así que comencemos. Vamos a iniciar con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica nos sirve para proteger el circuito. Luego vamos colocando uno a uno los diferentes LED. La forma en la que lo vamos a colocar tiene el siguiente arreglo: donde termina uno de los LED, el siguiente iniciará. Procedemos de igual forma con el siguiente LED. Justo donde terminó el anterior es donde inicia el siguiente LED. Ahora ya tenemos un arreglo en serie, resistencia y los 3 LED. Vamos a adicionar otro componente. Vamos a agregar en esta ocasión un switch. Ya tenemos la conexión para el switch. Nuestro circuito necesita que pase corriente eléctrica, así que tenemos que energizar nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra batería de 9 voltios. Para que pueda funcionar, cerramos el circuito y ya tenemos nuestro montaje de un circuito en serie. Para probar su funcionamiento, encendemos el interruptor. Noten que ahorita tenemos los 3 focos LED encendidos. Sin embargo, observen lo que ocurre cuando remuevo uno de los LED. En esta ocasión voy a remover el color verde. Al hacerlo, se apagan los otros 2 LED. ¿Qué pasaría si en lugar de remover el verde, remuevo el amarillo? Noten que también se apagan los otros 2. Esto recuérdalo muy bien, si puedes anótalo, que lo vamos a utilizar más adelante. La representación gráfica del circuito que acabamos de armar es la siguiente. Partimos desde la batería. La corriente viaja hasta llegar al interruptor. Una vez que cerramos el interruptor,
la corriente eléctrica sigue hasta llegar a la resistencia eléctrica. Al pasar la resistencia eléctrica, esta continúa y empieza a pasar por cada uno de los 3 LED que tenemos montados. Finalmente, se cierra el circuito regresando a la batería. ¿Te pareció sencillo armar el circuito en serie? Muy bien, el circuito en paralelo no es tan complicado, así que si gustas, veamos nuevamente cómo armar un circuito, en este caso en paralelo. Siempre vamos a necesitar nuestra resistencia eléctrica, ya que nuestra resistencia nos sirve para proteger los LED y que no se vayan a quemar. Seguimos colocando los LED justo como hicimos en el caso anterior, pero en este caso, observa la forma en la que los iré acomodando. Pongo el LED rojo, pero a diferencia del caso anterior, ya no voy a poner el LED verde inmediatamente después del LED rojo. En esta ocasión lo que haré es que colocaré el LED verde justo a la par del LED rojo. De manera similar voy a proceder con el LED amarillo. Va a quedar justo a la par. Esta configuración que tengo ahorita es precisamente la configuración en paralelo. Es decir, los 3 LED van uno a la par del otro. Ahora, de manera similar como hicimos anteriormente, vamos a poner nuestro switch o interruptor. Tenemos nuestra batería de 9 voltios y vamos a cerrar nuestro circuito eléctrico. Ahora que lo tenemos cerrado, para que pueda funcionar, oprimimos el interruptor. Notarás que en este caso el LED rojo es el que tiene mayor intensidad. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, removemos el LED rojo? Bueno, observemos lo que ocurre. Si remuevo el LED rojo, el LED verde y el LED amarillo tienen mayor intensidad. Si recuerdas, en el caso del circuito en serie, cuando removíamos un LED, los otros 2 se apagaban. Pero en este caso, al remover uno, los otros 2 aumentaron su intensidad. Muy curioso, ¿verdad? Veamos la siguiente explicación. La representación gráfica del circuito en paralelo es la siguiente. Nuevamente partimos desde la batería. El viaje continúa hasta llegar al interruptor. Cerramos el interruptor y la corriente pasa por la resistencia. Luego, y en esta ocasión, tomará 3 caminos diferentes. La corriente viajará por cada uno de los LED. Al finalizar, vuelve a unirse la corriente eléctrica hasta llegar a la batería y cerrar el circuito. Muy bien, ya hemos armado 2 circuitos, uno en serie y uno en paralelo. Analicemos lo que ha ocurrido. Una de las primeras diferencias que puedes notar es lo que ocurrió con los LED. Cuando estábamos en el circuito en serie, al remover uno de los LED, se apagaban los otros 2, mientras que en el de paralelo, al remover uno, los otros 2 no se apagaban. ¿Por qué ocurre esto? Trata de imaginar el flujo de corriente eléctrica como si fuera un flujo de agua. En el caso del circuito en serie, tenemos una única dirección por la cual fluye el agua. Por lo tanto, si cortamos ese flujo, en cualquiera de sus puntos, deja de fluir hacia adelante. En cambio, en paralelo, imagínatelo como un flujo donde tenemos muchas direcciones o muchos caminos que toma el flujo principal. Para este caso, cuando removíamos uno de los LED, los otros 2 todavía seguían recibiendo el flujo de electrones o corriente eléctrica. Es por eso que al removerlo, los otros 2 alumbraron con más intensidad. Muy bien, con todo lo que has aprendido sobre circuitos en serie y en paralelo, sobre construirlos y el análisis que hemos desarrollado, regresemos entonces a la pregunta inicial. Entonces, las guías de Navidad
¿Es un circuito en serie o es un circuito en paralelo? Si gustas, puedes deducirlo recordando lo siguiente. Si uno de los focos se te llega a apagar, todos los focos que siguen también se terminan apagando. Tomando en cuenta este detalle, puedes responder entonces si es un circuito en serie o un circuito en paralelo. Si tu respuesta fue un circuito en serie, estás en lo correcto. Para toda esta clase, si notas, hemos utilizado la experimentación para conocer más sobre este tema. Te invito a que la próxima semana vuelvas a sintonizarnos para seguir aprendiendo en este espacio. Muchas gracias.